A ver, pensemos. Durante más de una década, el fútbol, el mundo entero del fútbol, giró básicamente en torno a dos nombres. Y es que no fue solo una competición, fue mucho más. Fue un capítulo cultural que lo cambió todo, que redefinió lo que significaba la excelencia en el deporte. Hoy vamos a meternos de lleno en esa rivalidad que lo cambió absolutamente todo. Messi contra Ronaldo. Bueno, vamos a entrar en materia. La palabra clave aquí, la que lo define todo, es duopolio. Ojo, es un término que suena casi a economía, pero es que describe a la perfección un fenómeno deportivo que fue, bueno, único. Hablamos de casi 15 años en los que dos tíos, solo dos, alcanzaron un nivel de dominio de forma sostenida que es que no tiene precedentes. Y esto, en un deporte de equipo como el fútbol, es algo casi impensable. Parémonos a pensar en esa cifra un momento. 15 años. Es una década y media. O sea, una vida para muchos deportistas, ¿no? Y durante todo ese tiempo, la conversación, el debate de bar, la discusión en todas partes sobre quién era el mejor del mundo, se reducía casi siempre exclusivamente a ellos dos. Es que es una constancia absolutamente brutal, no hay otra palabra. Vale, para entender bien toda esta era vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Primero veremos la dimensión real de ese duopolio de 15 años, luego nos meteremos con sus dos caminos tan distintos para llegar a la cima, veremos cómo se convirtieron en iconos globales, el papel de Qatar como cierre de un círculo y para terminar, cuál es su legado, por qué se habla de ellos como el capítulo 5 del fútbol. Venga, empezamos por el núcleo de la historia. El meollo de todo esto. Estamos hablando de un periodo, esos 15 años, en el que estos dos jugadores no es que solo ganaran, que también, sino que elevaron el listón, el estándar de lo que significaba ser un futbolista de élite a unas cotas que es que nunca antes se habían visto. Y aquí está la clave de todo, la verdadera esencia de su rivalidad, porque no se trataba solo de a ver quién marca más goles o quién gana más títulos. No, su competición constante, el hecho de tenerse el uno al otro, empujó los límites de lo que creíamos que era posible en este deporte. Se obligaron mutuamente a ser mejores y, de paso, obligaron a toda una generación a intentar seguirles el ritmo. Bueno, y ahora vamos a una de las partes más fascinantes de todo esto, ¿no? Lo que de verdad enganchó a todo el mundo. Y es que su batalla por ser el número uno era tan brutal porque representaba dos filosofías, dos maneras completamente distintas de entender cómo se llega a la cima, a la grandeza. Y claro, esta es la gran pregunta. La pregunta que dividió a los aficionados, que generó debates interminables durante años. ¿Cómo se llega a lo más alto? Y lo bueno es que sus carreras nos demostraron que no hay una única fórmula mágica para la perfección. Nos dieron dos respuestas totalmente opuestas, pero las dos eran igual de válidas. A ver, por un lado teníamos la magia, ¿no? La magia pura, natural de Messi. Un talento que parecía que venía de serie, que no le costaba esfuerzo. Y por el otro lado teníamos la ingeniería humana de Cristiano Ronaldo. Un atleta construido a sí mismo de forma meticulosa, una auténtica máquina de perfección física y técnica. Era eso, el talento innato contra el trabajo implacable. Y claro, todo este dominio se ve en algo muy concreto, la salvajada de premios individuales que acumularon. Pensemos solo en el Balón de Oro. En un tramo de 15 años se llevaron 13 entre los dos. 13, es que prácticamente se los repartían entre ellos. Con esto lo que hicieron fue consolidar su estatus como los dioses de un Olimpo moderno del deporte. Estaban en otro nivel, muy por encima de todos los demás. Pero ojo, que esto no va solo de fútbol. Su influencia fue mucho más allá del césped. Ahora vamos a ver cómo se convirtieron en algo más grande, en auténticos fenómenos globales que trascendieron su propio deporte. Y aquí hay un punto crucial, su momento de máximo apogeo, coincidió con la explosión de la globalización y sobre todo de las redes sociales. Y eso lo cambió todo. Se convirtieron en íconos publicitarios a escala planetaria. Sus caras estaban, en todas partes, desde Tokio hasta Nairobi. Y con ello transformaron para siempre la figura del futbolista. Ya no era solo un deportista, era una marca, una pieza clave en una industria que se había convertido en un negocio total. Claro, y como pasa en las grandes historias, en las grandes leyendas, esta también necesitaba un final, un clímax. Y el Mundial de Qatar de 2022 se convirtió, para muchísima gente, en justo eso, el acto final, el cierre definitivo de esta rivalidad histórica. Y esto da para reflexionar un poco, ¿verdad? Porque durante 15 años su duelo parecía algo eterno, una constante en el deporte que nunca iba a acabar. Pero toda era dorada, por muy brillante que sea, llega a su fin. Y Qatar fue precisamente el escenario elegido para ese gran cierre.
Y es que, para una parte enorme del mundo del fútbol, la victoria de Messi con Argentina fue la resolución simbólica del gran debate. Se vio como un cierre de círculo casi poético, ¿no? Un momento que le devolvía al juego un punto de romanticismo y que ponía, para muchos, el punto y final a esa eterna discusión sobre quién de los dos fue el más grande de su generación. Muy bien, pues entramos ya en la recta final para analizar su legado. O sea, ¿qué es lo que queda de todo esto? ¿Cómo se recordará esta rivalidad dentro de 50 años? Pues parece que la respuesta nos lleva a lo que algunos ya llaman el capítulo 5 de la historia del fútbol. A ver, que los historiadores del deporte ya están empezando a llamar a su era el capítulo 5. ¿Y esto qué quiere decir? Pues a ver, si los capítulos anteriores fueron, digamos, el nacimiento del juego, o la era de Pelé, o la de Maradona, este nuevo capítulo es el momento en que el talento individual llega a su pico absoluto, pero dentro de un fútbol que ya es totalmente global, tecnológico y, por supuesto, un negocio gigantesco. Y ellos dos son, sin duda, el corazón de esa era. Y vamos a terminar con una pregunta, una idea para que quede ahí, para la reflexión. En un deporte que cada vez es más colectivo, con talentos saliendo de todos los rincones del planeta, ¿es realmente posible que volvamos a ver algo así? ¿Un duopolio tan bestia, tan concentrado y que dure tanto tiempo? ¿O por el contrario, fue la era de Messi y Ronaldo una simple anomalía histórica, una especie de tormenta perfecta que simplemente no se volverá a repetir jamás? Ahí queda eso.